Saludos amados, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros donde quiera que nos encontremos. Gracias por estar en mi canal. Esto es Hablando de la Verdad con Kendi. Hoy quiero compartir algo muy importante, muy importante. Todos los temas que hemos tratado son importantes, pero este es interesante y que muchas personas debemos reflexionar sobre esto. Antes de irnos a una porción de un fragmento, de un video que le voy a mostrar para que luego venimos y lo dilucidemos a la luz de la palabra de la verdad, que es la palabra de Dios que está registrada en nuestra Biblia. Quiero enviarle un saludo muy caluroso a mi hermano en la fe, Bismar Barrera y su familia en Panamá. Gracias, hermano, por siempre ver estos videos. Gracias por sus aportes y gracias por estar siempre pendiente de nosotros aquí en República Dominicana. Bien, seguimos entonces y miren este fragmento que le quiero mostrar y venimos de una vez para comentarlo a la luz de la palabra. Observen. Eso. Ay, Dios mío. Yo no estoy de acuerdo. Ey, men, no, Mira. loco, no. Así no. Yo no me La responsabilizo. Reina Valera debería de salir de circulación porque Ay, confunde más de lo que aclara. ¿Qué es lo que tú estás agarrando? Bien, amados, ahí tienen a un joven que participa en varios canales de YouTube. Es una persona que está estudiando este proceso que tuvo el cristianismo y que aún lo está viviendo. Tenemos continuamente, constante, que vivir un proceso dentro de este camino. Pero este joven está inquieto, curioso y está buscando conocimientos nuevos cada día sobre esta cuestión del Evangelio. Y me da mucha pena que hay personas que mientras más conocimiento adquieren, más necios se vuelven. La Biblia llama necio a alguien que discute la verdad, algo que por lógica, algo que es evidente, que es así o asá. Y este tipo de persona lo discute y trata de hacer y buscar en la quinta pata al gato, como decimos aquí, y hace un mal trabajo, un flaco servicio a lo que se supone que él está defendiendo. Y él habla de la Reina Valera que no sirve, que es una porquería, y ustedes vieron, le arrancó la página, le arrancó todas las hojas, y dijo que no la quemaba porque en el estudio ahí donde él estaba grabando no se podía quemar. Pero a él se le olvida que desde el principio, lo primero es que fue de oído que los primeros servidores del Señor se alimentaban. No tenían nada escrito al principio. Y por la gracia de Dios, hoy tenemos donde buscar eso que ellos lo escuchaban y lo aprendieron de oído, como dice. Vamos a ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9. Dice la palabra: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren aquí, que no existía Biblia como tal. No existía nada escrito hasta ese momento. Después es que personalidades que podían adquirir unos papiros, que era el material donde se escribía en ese momento, en esa época, era que podían adquirirlo con sus recursos porque eran costosos, y se comenzó a plasmar lo que era contado de generación en generación. Y por eso hoy tenemos lo que llamamos Biblia, que es una recopilación de todo esos manuscritos que hicieron los primeros cristianos y muchas personas que se dedicaron a plasmar lo que estaba aconteciendo y lo que pasó con Jesús, con el pueblo de Israel, y la historia de la relación entre el pueblo de Dios y su creador. Y por eso tenemos la Biblia. Entonces, ya vimos que era de oídos. No había lo que se conoce hoy como Biblia. Otra evidencia de lo que estoy diciendo es en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros. Miren aquí que Pablo le aconseja que lo que has oído de él, a Timoteo le dice, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres y le da la característica. Pero ahí leímos que lo que él escuchó y lo que ha visto de Pablo era así, amados. Y joven y persona que me escucha y que me está observando, no existía la Biblia. Después, los primeros 5 libros, obviamente, de la palabra, de la Biblia, de lo que hoy conocemos como Biblia, sí existieron al principio de este proceso. Pero solamente esos 5 libros. Luego se recopilaron todas estas cartas que escribió tanto Pablo, Pedro, Lucas, que vamos a verlo ahorita en unos momentos, que fueron lo que plasmaron, lo que veían y lo que escuchaban. E investigaron, porque Lucas investigó, porque Lucas ni siquiera judío era, ni siquiera era parte de los 12 apóstoles. Y escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de Hechos. Y lo vamos a leer. Entonces, amado, Reina Valera es una traducción, es una revisión que hicieron 2 monjes. Me parece que leí que eran de Suiza, eran suizos. Casiodoro de Reina era uno de ellos y Cipriano de Valera era el otro. Por eso se llama Biblia Reina Valera 1960, porque ellos hicieron un trabajo grandioso con lo que tenían a mano. Con lo que ellos tenían a mano, hicieron esa revisión, quitaron ciertas cosas que no estaban en los documentos, en los papiros que ellos tenían a mano, los códices, como le dicen. Es un tema profundo, pero quiero hacerlo de una manera sencilla para que ustedes entiendan y que este señor, este joven que ustedes vieron ahí, no le tomen este agravio porque hace más mal que bien en el camino, diciendo que la Reina Valera no sirve para nada. Le plació al Señor que nos llegara este escrito, aunque sea, él tiene razón en cierta parte, que tienen ciertas cosas. La traducción que tenemos en la Reina Valera presenta ciertos detalles que no debería tener. Y hay cosas que se deben estudiar con más profundidad por cuestión de idioma, porque el primer escrito, los primeros escritos, se hicieron en hebreo, en arameo, en griego, y de ahí se tradujeron. Pero en el fondo, el mensaje lineal que tiene la palabra del Señor sigue intacto. El mensaje que nosotros no compete saber, conocer, adquirir, está ahí en la Biblia, está en esa traducción. Y como dije, por la gracia de Dios, por la misericordia del Padre Celestial, que le plació que nos llegara de esta manera. ¿Y cuántas almas han venido a los pies del Señor en esta traducción? Hay montones de traducción. Dentro de la misma Reina Valera está hasta el 2015. Traducción y revisiones hasta el 2015. La más actual de esa misma Reina Valera. Pero bien, continuamos, amados, porque lo quiero ver a la luz de la palabra, para que entiendan. Y vamos a leer en primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 21. Dice Pablo: yo, Pablo, les escribo esta salutación de mi propia mano. ¿Qué inferimos de ahí? Inferir es algo que no lo dice literal, pero que se puede deducir de lo que hemos leído. Ahí Pablo nos deja dicho, a través de la carta a los Corintios, que él ni siquiera escribía. Hay muchas de las cosas que tenemos de Pablo que no fue él que la escribió, que en una ocasión fue Tito, en una ocasión fue el mismo Timoteo que escribía, y por eso él especifica aquí en el versículo 21 del capítulo 16 de 1 de Corintios que la salutación, es decir, el saludo que se le aplicaba a todas las cartas que él enviaba, él lo escribió de su propia mano, que no fue el siervo que él tenía. Le digo siervo porque era un hermano en la fe, era un hijo espiritual, se podría decir en este caso, porque estaban aprendiendo a los pies de Pablo. Pero bien, seguimos. En Gálatas dice lo mismo,
En Gálatas capítulo 6, versículo 11 dice, miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Otra señal de que era oído. Se escribió de oído y de lo que se veía. Y así sigue diciendo en Colosenses 4:18. Pablo nos deja también ahí la evidencia de que alguien escuchaba y escribía lo que Pablo le dictaba y lo que le quería decir a la iglesia en esos diferentes lugares. En segunda carta a los Tesalonicenses también sucede lo mismo, en el capítulo 3, versículo 17. Amados, lo que hoy tenemos se aprendió de oído y de lo que se veía. Y le plació, como dije al Padre, que eso fuera recopilado y tenerlo nosotros aquí a mano. Los primeros cristianos no tenían eso. Lo que escuchaban el Evangelio era de oído también, y el Espíritu Santo hacía la obra como la hace ahora, cuando alguien escucha la palabra del Señor. Seguimos, y en estas dos porciones que voy a leer, vamos a ver de que Lucas, en este caso, fue quien se preocupó por todo lo que vio y todo lo que investigó, recopilarlo en lo que hoy conocemos como el libro de Hechos. Capítulo 1, del 1 al 3, nos dice la palabra. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Se cree que Teófilo era un servidor del Imperio Romano. Otros eruditos dicen que era refiriéndose a la iglesia en sentido general. Sea esto o lo otro, nosotros tenemos ahí la evidencia de que por la misericordia del Señor, por la gracia de Dios, a Lucas le plació investigar lo que se le había dicho, lo que había escuchado, lo que había visto, porque él anduvo inclusive con Pablo en el camino de la predicación. A él le plació escribírsela por orden, cómo iba sucediendo las cosas, a Teófilo. Y por eso hoy tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Miren qué bendición. Miren qué gran bendición. Perdón, es el libro de Lucas. Hoy tenemos el libro de Lucas por eso. Ese fue el primer tratado que Lucas escribió. Pero vamos a seguir en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, ahí vuelve a referirse a Lucas, a que escribió el Evangelio según San Lucas, para que Teófilo tuviera todas las cosas que él vio, que él escuchó, investigó en orden, como sucedieron. Y aquí en el libro de Hechos dice que en el primer tratado, Teófilo, refiriéndose a Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, la recopilación que hizo Lucas fue para Teófilo, para que la tuviera en orden, de lo que hizo Jesús, de lo que aconteció con Jesús. Pero en el segundo tratado, en Hechos, aquí él dice, bien, ahora yo te voy a hablar de lo que aconteció después de la partida de Jesús y qué fue lo que pasó con los apóstoles y la predicación de ese mensaje de salvación, de ese plan de salvación, cómo caló, cómo llegó a las diferentes naciones. Y él comienza entonces a contar todo lo que iba aconteciendo con Pedro primero y luego con Pablo. Inclusive le acompañó, como dije, a Pablo en las misiones. Y entonces viene este joven a decir que la Reina Valera es una basura, que la Reina Valera tiene miles de errores y que no debería existir y que debería quemarse y que no debería usarse. Tanta ignorancia, tanta necedad hace daño. Amados, que el Señor nos bendiga y nos ayude a seguir investigando sobre la palabra del Señor, la fuente más confiable que tenemos. Y, por ejemplo, aquí tenemos el libro de los Mormones. Ese sí no es una fuente confiable, porque se le ocurrió a un señor decir, le faltó algo a la Biblia y el Señor me la reveló a mí. Y ahí tenemos el libro de los Mormones. Pero bien, amados, sigamos estudiando, escudriñando la palabra, la versión que usted desee, siendo que usted escuche y haga caso
del mensaje, del plan de salvación de nuestro Señor, es propicio que le prestemos atención y que lo escudriñemos. Será hasta la próxima, que si es que Dios lo permite, siga dando me gusta, siga compartiendo y siga comentando las cosas que le parece necesario comentar. Bendiciones.